Buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestra sesión. Hoy vamos a ver el último tema de intervalos de confianza. Entonces, voy a empezar, como siempre, con una breve presentación contándoles en qué consiste. Ya saben que luego nos vamos a ir a hacer un ejemplo práctico. Y bueno, y si nos alcanza el tiempo, a lo mejor empezamos a ver un poquito de prueba de hipótesis, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con esta parte, ¿no? Buenos días por ahí a los que me saludan en el chat. Me siento como DJ. Este, eh, las muestras apareadas, porque a mí siempre me suena que son parejitas. Ahorita lo que nosotros hemos visto en las diferencias de media es que se trataban de diferentes poblaciones. Siempre estábamos comparando hombres contra mujeres, urbanos contra rurales. Hay otro tipo de estimación que lo que vamos a hacer es que en realidad estamos hablando de la selección de la muestra y estamos utilizando una sola muestra, pero estamos haciendo una diferencia. A ver, ¿cómo es eso? Si ustedes se acuerdan en el ejercicio que hicimos la clase pasada, incluso quizás lo voy a poner por ahí. En este de acá, no. Espérense. En el de las muestras chiquitas, teníamos ¿no? Decíamos que habían dos rutas de transporte que se comparaban mediante la medición del tiempo que se tardan las personas para llegar a su trabajo. Y aquí había un elemento que quizás, pues ahorita no nos servía de demasiado, pero decía, hay un grupo diferente de usuarios para cada ruta, ¿no? ¿Por qué esta explicación? ¿No? Porque estábamos hablando de dos grupos de personas diferentes. Ahora, ¿no? Habrá que pensar si este es el diseño más correcto para establecer cuál de las rutas será el más corto. ¿Por qué? ¿Qué tenemos por acá? ¿No? Todos, por ejemplo, pensemos que estas personas llegaban caminando de cierto lugar al trabajo, ¿no? Y están las dos rutas. Pues ahí, no sé, hoy, por ejemplo, si ustedes revisan su teléfono, hasta a mí me dice cuánto es el promedio de mi paso y que cuánto me mantengo a un lado. Tenemos como mucha información y sabemos que básicamente cada persona camina de diferente manera. Entonces aquí no sabemos cómo eran los grupos, ¿no? Entonces es un poquito complicado, ¿no? Saber si esto está midiendo, por un lado, la diferencia de los grupos o la diferencia de la ruta, ¿no? Es lo que no sabemos, ¿no? Porque no hemos controlado por ambas cosas. O sea, los dos grupos pueden ser completamente diferentes, las personas que hemos medido y hemos registrado son diferentes, ¿no? Tienen cuerpos diferentes, tienen hábitos diferentes y entonces pueden caminar de manera distinta, ¿no? Entonces, cuando nosotros estábamos haciendo esta diferencia de tiempos, la diferencia de tiempos se puede deber a dos cosas. Se puede deber a la ruta en sí, pero también a la composición de los grupos. Entonces, para poder controlar estos elementos, a mí me gusta poner esta presentación que me la robé. Si ustedes ven, obviamente yo no hago dibujitos, pero hay un libro que se llama Estadística para cómics, que no sé si se los puse en el repositorio, si no, ahorita se los subo, y porque me parece que plantea esto también con esta idea de comparar gasolinas, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es un dueño de taxis y quiere saber cuál gasolina le va a salir mejor, si la A o la B. Bueno, hoy aquí ya empiezan a haber marcas de gasolina, pero a veces yo decía, este ejemplo aquí en México, donde solo hay una marca, es un poco complejo, pero hoy ya podemos ver un poquito más de marcas de gasolina. Entonces, imagínense, pues, o sea, lo que podría implicar en ahorro de costos si encontramos una gasolina que realmente dure más que otra, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el señor taxista, no? El señor taxista, pues,
va y igualito que hicimos nosotros con las rutas en la clase pasada, pues a la mitad de los taxis, bueno, hizo una muestra de 50 y 50 y hizo 2 muestras, agarró un grupo de taxis y sacó, le dio la gasolina A, y a otros 50 taxis les dio la gasolina B. Y sacó las estimaciones, ¿no? Cuántos kilómetros, cuánta distancia habían recorrido y cuánto era su desviación típica. Sacó la diferencia, ¿no? En el estadístico normal, le decía, esto era negativo, por lo cual la gasolina A parecía ser ligeramente peor que la B, ¿no? Porque duraba 1 milla menos, ¿no? Dice Adriana que la gasolina no rinde igual dependiendo del establecimiento. Eso es cierto, ¿no? Entonces, tendrían que llenarse la gasolina A y la gasolina B, todos los taxis en el mismo lugar, ¿no? Entonces, bueno, encontró esta diferencia y se pregunta, ¿no? ¿Realmente es mejor la gasolina A? Y hizo lo que nosotros habíamos hecho, ¿no? Bueno, sacó su error estándar, asumió igualdad de varianzas, y bueno, ahí ya sacó su diferencia, ¿no? Y encontró su intervalo de confianza. Si ustedes ven, si hacemos este intervalo de confianza, van a notar de que acá queda en 0, si a menos 1 le sumo 1.7, va a quedar 0.77 en el límite superior y va a quedar, acá va a quedar menos 2.77. Así queda este intervalo de confianza. Entonces, pues, con el 95%, pues pasa por 0, ¿no? Y entonces él encuentra que quizás no hay diferencia en las gasolinas, ¿no? Por el proceso que ha llevado a cabo, ¿no? Entonces, dice, bueno, esto lo vamos a ver despuesito, lo de la prueba de hipótesis. Entonces, él se pregunta, ¿no? Si realmente era la mejor forma, ¿no? Como ustedes vieron, o sea, siguió lo mismo que nosotros hicimos con las rutas, pero habría que considerar si eso es el mejor diseño para hacer nuestras comparaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y por ejemplo, Adriana que ha dicho, la gasolina no rinde igual dependiendo del establecimiento. ¿Cómo Adriana llegó a esa conclusión? Hizo una comparación entre todos los establecimientos y agarró, no, supongo que agarra, es, digamos, en nuestro instinto para saber si una gasolina es mejor que la otra, es que nosotros empezamos, y somos nosotros mismos, ¿no? Yo digo, bueno, esta es mi ruta diaria, ¿no? Y esta semana he hecho lo mismo que todas las semanas y hoy la gasolina me ha durado menos, ¿no? Bueno, o le duró menos a la mamá, ¿no? Entonces, si usted ven, ahí hay como una intuición que es muy básica, ¿no? Es como de, yo estoy haciendo lo mismo, es mi mismo carro, lo único que he cambiado es la gasolina, ¿no? Entonces, eso es un diseño experimental, ¿no? Donde nosotros tratamos de controlar casi todo lo posible. O sea, yo soy la misma conductora, la misma ruta y el mismo carro, entonces lo único que he cambiado es la gasolina, ¿no? Entonces, esa es la intuición que tenemos, ¿no? Y esto, ¿cómo se traslada a un diseño de este tipo? Bueno, nosotros lo que tenemos es que tenemos que controlar, ¿no? Como yo les decía, en las rutas podíamos estar realmente viendo la diferencia
en el caminado de las personas. En el caso de los taxis, por ejemplo, o sea, vamos a tener una variedad de taxis, una variedad de motores, una variedad de conductores que si uno le mete más el clutch, gasta más gasolina. Entonces, pues hay una mejor manera de realizar este experimento e incluso no necesitamos, podemos hacerlo con una muestra pequeña y vamos a encontrar mejores resultados, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hace el taxista, no? Tomando en cuenta los días promedios, lo que hizo es agarrar al mismo taxi y ponerle una semana la gasolina A y la otra semana la gasolina B. Un poquito esta misma lógica, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa si en lugar de solo un taxi lo hace con 10 taxis, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tengamos esto, lo que vamos y que hemos seleccionado estos 10 taxis de manera aleatoria, ¿no? Vamos a tener entonces la semana de la gasolina A y la semana de la gasolina B. Y hoy, en lugar de tener dos poblaciones diferentes, vamos a tener a la misma población solo cambiando la gasolina. Y esto entonces significa que la diferencia que nosotros estamos observando realmente solo está considerando a la gasolina, porque como es cada uno de estos taxis es el mismo, cuando nosotros hacemos la diferencia, sí estamos viendo la diferencia de la gasolina, no de los taxis, no de los modelos de los taxis, no de los conductores y conductoras de los taxis. Entonces, este es un experimento, digamos, un poco más contundente, ¿no? Porque estamos controlando por toda esa heterogeneidad que podía tener nuestras poblaciones al reducirlo a una población que observamos en dos momentos en el tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a poder sacar la diferencia, ¿no? Y entonces hoy lo que vamos a tener nosotros, y esto quizás es lo que a veces más confunde, es que en lugar de tener dos grupos diferentes, lo que vamos a tener es dos momentos en el tiempo y una misma población. Y entonces esa diferencia corresponde a la misma población. Entonces, en realidad, nosotros lo que vamos a tener hoy, en lugar de una sola variable, lo que vamos a tener de dos grupos, aquí yo tengo mis 10 taxis, ¿no? Y lo que yo voy a hacer es que en lugar de tener dos poblaciones, dos valores diferentes, lo que yo voy a tener es que tengo una nueva variable que es la diferencia. Voy a hacer una nueva columna en mi basecita de datos que es la diferencia, ¿no? Y voy a trabajar con esta diferencia como si fuera una sola muestra. Porque en realidad solo tenemos una muestra. Tenemos solo 10 taxis a los que medimos dos ocasiones. Entonces lo que tenemos es la misma muestra, dos momentos en el tiempo, y sacamos la diferencia de ese momento en el tiempo, y esta es nuestra nueva variable X, ¿no? Nuestra nueva variable X, hoy se trata de esa diferencia, ¿no? Entonces, nosotros, esa diferencia, esta es la media de la diferencia, nosotros podemos sacar el intervalo de confianza, ¿no? Vamos a sacar, como eran solo 10, vamos a sacar un valor de t y vamos a encontrar el error estándar, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos que para un 95% de confianza, ¿no? El valor t es 2.26, ¿no? Y teníamos el promedio de esa diferencia era menos 0.6 y el error estándar. Entonces, si ustedes se fijan, hoy nuestro error estándar va desde menos 1.4 hasta 0.16, o sea que el 0 queda aquí afuera, ¿no? Y entonces, hoy, o sea, si ustedes ven, o sea, sí encontró evidencia el señor de que realmente la gasolina B es realmente mejor, ¿no?
porque dura más tiempo, ¿sí? O sea, dura más kilómetros. Bueno, aquí están en millas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Esto es lo que nosotros llamamos muestras apareadas. Y si ustedes se fijan, en realidad, como que la diferencia es mucho más conceptual porque en realidad estamos usando la misma fórmula de una muestra chiquita de una sola población. Pero lo que tenemos que pensar es que nuestra nueva variable es la diferencia. Tenemos una sola población y dos momentos en el tiempo. Hacemos la diferencia en los dos momentos en el tiempo y nos sigue quedando una sola población, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos, no? Acá me gusta esta imagen, ¿no? Porque dice, un experimento de comparación apareada es una de las formas más eficaces de reducir la variabilidad natural al comparar formas de tratamiento. Lo que nosotros tenemos es que esto que yo les acabo de enseñar, que no se ve tan complejo, es incluso una de las primeras herramientas de evaluación de política pública, porque yo voy a tener a la población, le aplico un programa y luego la mido después de aplicar el programa, ¿no? Entonces, en lugar de tener dos grupos diferentes, yo puedo ver el efecto porque yo estoy controlando por toda la variabilidad de la misma gente porque estoy midiendo a la gente antes y después del experimento. Entonces, yo sé que estoy midiendo, estoy controlando de buena manera por esa heterogeneidad que podría tener si yo seleccionara dos grupos diferentes, ¿no? Entonces, ellos ponen este ejemplo de que si estamos comparando cremas para las manos, ¿no? Y si, por ejemplo, ¿no? Nosotros estaríamos aplicando acá, podríamos escoger, y estas son como manos completamente diferentes, ¿no? Hay tipos de piel diferentes, entonces nunca vamos a saber si la diferencia que nosotros estamos viendo es producto de la crema o es producto de la diferencia de los individuos si no hacemos este tipo de comparación apareada. Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro. Y esto ustedes ya lo van a ver en muchos ejercicios de evaluación. Ahí me faltan 4 votos. Por ahí tengo a 2 personas que no han votado, quizás están dormiditos. Espero que se despierten porque vamos a hacer nuestro ejercicio, ¿no? Parece que todo está bastante bien y lo que vamos a hacer, y aquí no hay datos, es que ustedes lo van a poner, los datos, en nuestro... Uy, Dios santo, están viendo todas mis descargas. Y luego eso pasa por el internet, ¿no?
sin sus nombres, vamos a poner el peso que teníamos antes del encierro y el peso que tienen hoy. Entonces, el peso 0 o peso 1, si quieren, es antes del encierro y el peso 2 después del encierro. No pongan sus nombres porque ese puede ser tema complicado, lo sé, entonces no necesitan poner sus nombres, solo estos dos elementos y vamos a hacer y vamos a ver, suponiendo que nosotros fuéramos una muestra aleatoria y representativa de cierta población, ver si qué ha pasado con el peso durante el encierro, ¿no? No pongan sus nombres, es tema delicado, ¿no? Ay, miren, hasta con gramos nos están poniendo. Ahí ya casi estamos. Aquí hay un 4, nadie pesa 4 kilos. A ver, yo creo que ahorita ya estamos. Creo que ya todos pusieron, yo no puse. Voy a quitar los espacios. A estos que tienen gramos le vamos a poner comitas para que lo entienda como decimales, ¿no? Porque si no, acuérdense que acá tenemos... Ay, espérense, no quería hacer eso, quería solo hacerlo más delgadito, porque me... Más acá.
Y entonces, si ustedes se fijan, tenemos hasta el momento 22 casos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que estos 22 casos fueron seleccionados aleatoriamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes ven, es una muestra chiquita. Entonces, nosotros tendríamos que utilizar las fórmulas que nosotros ya habíamos visto con respecto a la muestra chiquita, ¿no? Pero tenemos que hacer nuestra otra variable, ¿no? ¿Cuál es nuestra variable? La diferencia, le vamos a poner una D como vimos en el ejemplo, y entonces normalmente lo que hacemos es que si estamos viendo observaciones en el tiempo, en muchas ocasiones lo que hacemos es el tiempo más viejito menos el tiempo, menos la observación inicial, porque de esa manera nosotros un aumento lo podemos leer como un aumento en el tiempo, ¿no? Entonces voy al peso que ustedes dijeron después del encierro, le voy a restar el del antes del encierro, ¿no? Y entonces ahí vamos a tener nuestra diferencia, ¿no? Si ustedes ven, ahí hay de todo, ¿no? Entonces, esta es nuestra nueva variable. Esta diferencia es nuestra nueva variable y vamos a utilizar esta misma información. Entonces, vamos a suponer siempre y no es tanto esto, pero vamos a suponerlo. Y ya vamos a tener entonces nosotros, vamos a sacar nuestro promedio de esa diferencia para tener nuestra media, nuestra X barra. Ustedes ven aquí habían hacia arriba, hacia abajo, pero en promedio aumentamos 0.6 kilos, ¿no? Vamos a ver la desviación estándar, S, como es una muestra, vamos a utilizar la fórmula de una muestra, ¿no? Ahí está. Bastante variable. 7 kilitos de desviación estándar. Entonces, hoy vamos a ver si este intervalo de esta diferencia, igual de nuevo, a pesar de que es una variable y que pareciera que es una población, el cero también va a ser bastante importante, porque si nuestro intervalo pasa por cero, entonces no podemos afirmar que la gente haya cambiado su peso entre el encierro y no el encierro. No, no bueno, unos sí aprovecharon para rebajar, muchachos. Ahí me pasan el secreto. Vamos a ver entonces, hoy que ya tenemos esta información, la voy a subir acá para que la tengamos más a la mano. Para no tenerla tan abajito, ¿no? Y entonces la N, que nos hacía falta, ¿no? La N es de 22. Entonces, hoy ya tengo la información para sacar el error estándar, que va a ser igual a la desviación estándar entre la raíz de n y hoy ya vamos a ver si esto es estadísticamente significativo. Vamos a utilizar un nivel de confianza del 95% porque no habíamos dicho nada y cuando no nos dicen nada, pues tenemos que asumir siempre este nivel de confianza porque es como el que todo el mundo usa, ¿no? Este es como el básico, el mínimo. Entonces vamos a utilizar el nivel de confianza del 95%. Entonces, hice el nivel de confianza 95%, por tanto, alfa ¿de cuánto es? 5%. De 5%.
alfa medios va a ser de 2.5, que eso sin el porcentaje va a ser de eso, ¿no? ¿Qué nos hace falta para encontrar nuestra T, nuestros grados de libertad, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser nuestro grado de libertad acá? ¿21? 19, ¿no? No. Tenemos 22 casos. Alguien dijo 21. 21, pero no sé quién fue. Sería 21, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un solo grupo, una sola población, y estamos estimando el parámetro sobre esta nueva variable que es la diferencia. Entonces, los grados de libertad van a ser n-1 y, por tanto, van a ser 21, ¿sí? Bien, tenemos entonces nuestros grados de libertad y vamos a encontrar hoy nuestro intervalo de confianza sacando nuestro valor de T asociado a alfa medios, ¿no? Que vamos a sacar el inverso de T poniéndole nuestro alfa medios, punto y coma, nuestro grado de libertad, ¿no? Ahí está el valor de T positivo, el valor de T negativo, el valor de T positivo. Vamos a usar también la inversa de T. Voy a poner mi alfa 1 menos mi alfa medios y voy a ponerle mi grado de libertad. Ahí está, ¿no? Entonces, hoy simplemente, hoy que ya tengo toda la información, ya tengo, ustedes ven, las muestras apareadas tengo una población, 2 momentos en el tiempo, 2 mediciones diferentes, hago una diferencia, ¿no? Y ahorita nosotros habría que, eso sí, ustedes tienen que tener muy claro cómo hicieron la diferencia para interpretar. Entonces vamos a encontrar el límite inferior y el límite superior. El límite inferior, de nuevo, es nuestro estimador más nuestro valor negativo de T por el error estándar. Vamos a ver el límite superior. Es nuestro estimador más mi valor positivo por mi error estándar. Ahí está, ¿no? Entonces, hoy les voy a preguntar, ¿hay evidencia para decir que el encierro nos hizo engordar? Esa es la pregunta, no es si entendieron o no. Faltan 3 personas. Por ahí, creo que ya voy a compartir los resultados. Y lo que tenemos es que 12 personas, o sea, el 57% dijo que no. Y hoy sí, la mayoría
dijo lo correcto, ¿no? Porque nosotros lo que tenemos aquí, de nuevo, en una línea recta, tenemos valores negativos y valores positivos, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que esa diferencia puede ir desde rebajar 2 kilos hasta aumentar 3.7 kilos, ¿no? Entonces, pues, el 0 es un valor probable dentro de nuestro intervalo y no podemos decir que esa diferencia es diferente de 0, porque 0 es un valor de los que puede tomar en nuestro intervalo de confianza, ¿no? Entonces, nosotros, no podemos decir, afirmar que el encierro ha hecho algún cambio en el peso, ¿no? Lo que nosotros, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Ustedes ven, hay muchísima variabilidad, ¿no? Puede ir desde 7 kilos arriba, 7 kilos abajo, o sea, nuestra desviación estándar era bastante alta, ¿no? De estos cambios. Entonces, vamos a escribir nuestra interpretación. Acuérdense que no hay acá nada que no hagamos sin interpretación. Entonces, con un 95% de confianza, el encierro ha hecho perder 2.5 kilos y hasta ganar. Si el tamaño de la muestra aumentara, ¿cambiará la variabilidad? Sí cambia la variabilidad, pero acuérdense que cuando cambia aumenta nuestro tamaño de la muestra, el error estándar se hace más chiquito, ¿no? Y entonces eso nos puede llevar a estimaciones más precisas, ¿no? Si nosotros aumentamos el tamaño de la muestra, a lo mejor podemos encontrar una S más grande o una S más chiquita porque pues estamos viendo más datos. Y lo que nosotros tenemos acá es que esto va, cuando aumentamos el tamaño de la muestra, por eso es que buscamos tamaños de muestra un poco más grandes para ser más precisos en nuestras estimaciones, porque este valor va a ser más chiquito porque estoy dividiendo entre más gente el pastel, ¿no? Ahí está, ¿no? Esa sería nuestra, más o menos nuestra interpretación, ¿no? Ustedes ven, no es casual que siempre intente escribírselos de manera diferente para que ustedes vean que se puede escribir de manera diferente. Estoy viendo como que se puso un poco raro esto. Sí, ¿no? Sí, sí. Okay. Bien. Así que estas son las muestras apareadas. Entonces, este es el famoso, en muchas ocasiones, y ahorita ya vamos a ver por qué les dicen pruebas, esto muchas veces se conoce como prueba T, ¿sí? Y como les comentaba, esto ya puede ser considerado una forma de evaluación de política pública, por ejemplo, porque imagínense que nosotros hubiéramos escogido hubiéramos dicho, bueno, estos 11, o sea, hago grupos diferentes para momentos diferentes, ¿no? Entonces, entrevisto a la mitad cuánto pesaban antes y luego hago otra selección para los de después. Entonces ahí
no voy a saber si lo que estoy viendo es un peso diferente porque tengo personas diferentes, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, estas personas empezaron con ciertos pesos, entonces, para no generar esta confusión de si estoy viendo diferencia, o sea, cuando yo estoy comparando, si yo comparara estos dos grupos, yo no sé si lo que estoy viendo es el peso diferente de estas personas porque son personas diferentes o el efecto del encierro. En cambio, acá nosotros al medir a toda la población en dos ocasiones, lo que nosotros tenemos es que cada persona se está comparando contra sí misma, ¿no? Y esto es como la lógica de lo que nosotros llamamos el panel, ¿no? Y que nosotros estamos controlando porque esta es la misma persona con su mismo organismo, ¿no? Durante el encierro, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos comparando, ¿no? Si yo hiciera esto, no sé si estaría viendo realmente la diferencia de los grupos o la diferencia del encierro, ¿no? Voy a lanzar una encuesta hoy, realmente si quedó claro cómo hacemos las muestras apareadas y por qué lo hacemos de esa manera. Me faltan 4 votos. No sean malvados y malvadas. Malvades. Bien, me faltan 2 votos. Espero que esos 2 no sean nos. Y, híjole, Diego, o sea, espero que esta sí te llegue porque voy a hacer una nueva encuesta para ver si realmente esto quedó claro. Es más complicadita. Y cuando terminen esta encuesta nos vamos a ir un pequeño receso.
Ujú. Revisa por ahí, Diego, en todo el ventanerío de Zoom, si te apareció la encuesta. De hecho, no, estaba buscando, bueno, cerré todo lo demás en Google y así, Google Chrome, pero no apareció. Y si le das así en tus controles, no hay como una pantallita que dice encuestas o polls. Y si le das ahí, ¿no aparece? Es que solamente tengo las opciones, pues, bueno, para ajustar la pantalla que se está compartiendo, las reacciones y pues lo de las aplicaciones, pero eso no. Ahí a la par de compartir pantalla, ¿no te aparece? A la par No, del chat. es que justamente otras ocasiones sí aparece, pero ahorita no sé por qué no. Nada más está Bueno, participando. ahorita voy a intentar por lo menos para que veas cuáles serán las preguntas. Y bueno, vamos a resolver cuáles serán las preguntas después del receso. Ahorita en lo que terminan, hay como 2 o 3 personas que no han contestado, independientemente de Diego. Y les pongo la musiquita y volvemos a las 8:10. Bueno, vamos a continuar y ¿qué era lo que decíamos, no? Ahí se los mandé a su WhatsApp las preguntas y voy a compartir las respuestas que ustedes hicieron. Entonces lo voy a poner share ahí. La primera es, en las dos había que señalar cuál era verdadera o cuál era más verdadera, ¿no? En la primera era, si hay 2 muestras y se necesita comparar sus medias, lo mejor sería que tuvieran el mismo tamaño de muestra. Si hay 2 muestras y se necesita comparar sus medias, lo mejor sería que las varianzas fueran pequeñas y diferentes. Si hay 2 muestras y se necesita comparar sus medias, lo mejor sería que el muestreo de ambas fuera aleatorio. Digamos que si las muestras tienen el mismo tamaño, estaríamos controlando por algunos elementos, pero tampoco es tan decisivo, ¿no? Nosotros hicimos ejercicios donde las muestras eran de tamaño diferente y no es tan necesario que las muestras tengan el mismo tamaño. Lo que sí es muy necesario es que sean completamente aleatorias. Digamos, el 71% cachó esto y entonces me deja muy contenta. Lo otro, que ya tenía que ver con lo de hoy, dice, señale cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Para comparar 2 mediciones en el tiempo de una misma variable, tenemos que usar 2 muestras diferentes de individuos en cada uno de los momentos. La segunda decía, para comparar 2 mediciones en el tiempo de una variable, tenemos que asumir que tenemos poblaciones diferentes en cada momento. Por tanto, estimamos 2 parámetros y tenemos n-2 grados de libertad. Para comparar 2 mediciones en el tiempo de una variable, necesitamos mantener la misma muestra y observarla en las 2 mediciones. Por tanto, estimamos la diferencia entre los 2 tiempos y tenemos n-2 grados de libertad. Y la última, que era la correcta, para comparar 2 mediciones en el tiempo de una misma variable, necesitamos mantener la misma muestra y observarla en las 2 mediciones. Por tanto, estimamos la diferencia entre los 2 tiempos y tenemos n-1 grados de libertad. Así que esta era la correcta. Entonces, estoy contenta porque parece que muchas cosas quedaron bastante claras. Y ya cuando lleguemos a la parte ya práctica con el programa, ya van a ver que lo que nos va a pedir estas funciones de R va a tener sentido esos argumentos porque ustedes los conocen, ¿no? Acuérdense que es bien importante en R saber de qué argumentos estamos hablando. Bien,
Entonces, vamos a pasar a las pruebas de hipótesis, ¿no? Déjenme. Ya. Ah. Bien, entonces, hasta el momento y nos hemos concentrado muchísimo más en los intervalos de confianza. Esto no es casual, porque ahorita vamos a ver las pruebas de hipótesis que durante un tiempo fueron las amas y señoras de la estadística, pero hoy cada vez hay más críticas acerca de esta forma de hacer estadística y se está moviendo mucho más hacia que usemos más el concepto de intervalos de confianza, y el intervalo de confianza nos da mucho más información, pero aún así siguen siendo sumamente importantes para la estadística. Entonces, si bien tienen sus críticas, vamos a seguir utilizando estos tipos de estimación. ¿Y en qué consisten las pruebas de hipótesis? Y hoy, esta parte final de la clase que tenemos, vamos a hacer esta pequeña introducción. Como quizás lo más complejo de las pruebas de hipótesis es cómo se estructura el pensamiento, ¿no? Las pruebas de hipótesis, si ustedes en sus clases de metodología, supongo que los ponen a leer a Popper, los ponen a leer todas estas cosas que tienen que ver con cómo se establecen los pasos del método científico desde una perspectiva positivista, pues parten de la falseación de ciertas hipótesis, ¿no? Que yo encuentro evidencia para refutar una hipótesis, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos con las pruebas de hipótesis es eso, ¿no? Nosotros decimos, ¿no?, que tengo evidencia para refutar lo que alguien dice, ¿no? Entonces, hay como ciertas verdades y es como funciona buena parte de la ciencia, que hoy ya no estamos en el positivismo, sino en el post-positivismo, que nosotros decimos, bueno, tengo esta evidencia para decir que esto ya no es esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las pruebas de hipótesis? Lo que hacen es una suposición elaborada, y el tipo de hipótesis que nosotros vamos a ver tiene que ver con los valores o parámetros de una o más poblaciones. Y ustedes van a encontrar que algunas preguntas que yo les hacía con los intervalos de confianza tenían esta estructura, o sea que yo ya los estaba moviendo hacia que pensaran este tipo de cosas, como cuando hicimos los intervalos unilaterales y que yo les decía, vamos a construir el estadio, no vamos a construir el estadio. De alguna manera yo ya los estaba trayendo un poquito para acá, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que tenemos información que proviene de una muestra, y a partir de esa muestra nosotros verificamos si la suposición sobre ciertos valores específicos de los parámetros es cierta o no. Entonces, vamos a tener dos hipótesis, o sea, las pruebas de hipótesis incluyen dos hipótesis. Una hipótesis nula, que es la que yo doy como cierta, y una hipótesis alternativa, que es la que yo quiero afirmar, ¿no? Entonces, siempre damos por cierta la nula, por esta lógica donde hay ciertas verdades y que nosotros tenemos que dar información, dar evidencia para refutar esa hipótesis. Entonces, en general, nosotros vamos a hacer un proceso de decisión de, por ejemplo, si rechazamos la hipótesis nula o no rechazamos la hipótesis nula. Si rechazamos la hipótesis nula, vamos a poder afirmar que la hipótesis alternativa es verdadera. Y si no rechazamos la hipótesis nula, no podemos afirmar que, no se puede afirmar que la hipótesis alternativa es verdadera. Si ustedes ven, no se dice se acepta, sino que se dice no se rechaza, ¿sí? No se rechaza. ¿Sí? No vamos a decir nunca que una hipótesis nula se acepta. Y esto tiene que ver, y lo vamos a ver también más adelante, con que nosotros habíamos estado hablando de alfa muchísimo, ¿no? Alfa era esto que yo me estaba permitiendo equivocarme.
pero alfa tiene un amigo que se llama beta. Entonces, que es otro tipo de error que nosotros no habíamos considerado, ¿no? Y por tanto, como nosotros en realidad en nuestros procesos solo estamos hablando de alfa y no de beta, no vamos a tener chance de poder controlar a los dos al mismo tiempo. Entonces, no podemos decir que se acepta porque hay cierto error por el cual no estamos controlando, que de eso lo vamos a hablar después. Pero justamente, si ustedes ven, entonces, esta manera de hablar también proviene del pospositivismo, ¿no? De decir, no rechazo, ¿no? No digo, se acepta, ¿no? Y porque el pospositivismo, a diferencia del positivismo, en el positivismo pensábamos que teníamos verdades absolutas. En el pospositivismo nos basamos demasiado en la evidencia e incluso la manera de redactar, de hablar, ustedes, o sea, realmente a mí me da risa cuando la gente dice, es que tenemos datos duros, y yo, pues ningún dato es duro, ya vieron que nosotros hablamos de intervalos de confianza, no damos valores específicos, y hoy vamos a decir, bueno, tengo evidencia para afirmar que, o sea, así, o sea, como todo como muy cuidadoso, ¿no? De lo que decimos, o por lo menos así debería de ser el análisis cuantitativo, muy cuidadoso, decir, bueno, esta es la evidencia que tengo y hasta aquí puedo decir, y yo no puedo decir que se acepta, pero al menos no lo estoy rechazando, ¿no? Entonces, esa manera de hablar da cuenta de esta forma de pensar post-positivista, donde no tenemos verdades absolutas y que no nos vamos a acercar completamente a la verdad, sino que tenemos ciertos acercamientos a partir de experimentos, y que vamos a recolectar evidencia y que sabemos que esa verdad, que a veces no vamos a llegar a conocerla completamente. Nunca vamos a saber exactamente cuál era el parámetro, a menos que hagamos un censo. Entonces yo voy a decir, bueno, está entre este valor y entre este valor. Ah, bueno, mire, yo lo que sé es que los chances de que sea este valor es súper chiquito, ¿no? Y así vamos a hablar, ¿no? Entonces, por respeto al pospositivismo y que no se nos llame positivistas, que suena, eso sí es muy feo, ¿no? No digan que la hipótesis nula se acepta, ¿sí? Si ustedes dicen se acepta la hipótesis nula, entonces yo voy a decir, ah, qué positivista ese muchacho, y que yo sé que eso les va a doler en el alma a muchos, ¿no? Entonces, ¿qué es esa hipótesis nula? Esa hipótesis nula es lo que damos como por default, es lo que ya está aceptado y lo que nosotros necesitamos tener pruebas para rechazar esa hipótesis nula, ¿no? Y en ese sentido, un poquito, pensemos en la idea de un tribunal de justicia, ¿no? Lo que nosotros vamos a tener es que cuando nosotros vemos las películas, cuando vemos estas series de abogados, ¿no? O sea, nosotros decimos, bueno, hay... la gente, decimos, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una prueba de hipótesis, somos el fiscal, ¿no? Que tenemos que recabar información para decir, esta persona no es inocente, ¿sí? Y al yo recabar información acerca de su no inocencia, voy a poder afirmar su culpabilidad, ¿no? Entonces, normalmente nosotros vamos a utilizar entonces como las hipótesis son elementos que nosotros vamos a analizar a nivel de los parámetros, esa hipótesis nula, ahí mandaron un par de memes que están muy buenos en el chat. Algo así. Dice, ¿dónde está Shrek? Bueno, yo no sé dónde está.
No sería inexacto suponer así exactamente. Hablamos los pospositivistas. Gracias, Natalia, por el meme. Entonces, si ustedes ven acá, ya tenemos cuando nosotros vamos a hablar ya del tipo de hipótesis que nosotros siempre las vamos a poner en términos de los parámetros. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que ese es un valor correcto y que ese es el valor de la población. Y eso va a tener implicaciones. Acuérdense que esto siempre tiene implicaciones para los cálculos. Entonces nosotros decimos, bueno, mu tiene un valor específico, ¿no? ¿Sí? Un valor específico. Entonces, o un valor así, o un valor ahí. Siempre va a tener el igual, ¿sí? Siempre va a tener el igual porque yo lo estoy dando como cierto. Entonces, van a haber pruebas de hipótesis donde yo diga, como yo les decía, en el ejemplo de los salarios, las personas ganan lo mismo que el año pasado y entonces supondríamos entonces que el parámetro es igual al del año pasado, ¿no? O como cuando teníamos lo del estadio, que yo les decía, bueno, es que nos van a construir el estadio si al menos el 80% jugaba fútbol, ¿no? O sea, tienen ahí ese desempeño de haber jugado fútbol. Entonces, vean la diferencia de los dos elementos, ¿no? En uno yo estoy diciendo que era un valor específico en los mismos salarios del año pasado, y en el otro está diciendo la proporción tiene que ser de al menos 0.80, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, en realidad nosotros vamos a decir, este es el valor de la prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Yo digo, bueno, a ver, está bien, ¿qué es lo que estamos haciendo con la prueba de hipótesis? Yo asumo, señor, que lo que usted me está diciendo, que las personas ganaban 5,000 pesos, ¿no? Entonces, yo le digo, a ver, yo saqué mi muestra, ¿no? Esa es mi evidencia, ¿no? O sea, yo tengo, y tengo una X barra de 4,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las chances de que siendo lo que usted me dice correcto, yo tenga este valor de X barra si esta X barra proviene de esa población, o sea, proviene de una población cuya media es 5,000, ¿sí? Esa distancia que existe entre mi X barra y mi mu, yo la voy a medir. ¿Y en qué términos la voy a medir? La voy a medir en términos de errores estándar, porque si ustedes se acuerdan, con esto nosotros vamos a poder llevar de cuánta es esa probabilidad de que yo realmente obtenga este valor si realmente la media de esa población era ese valor. Eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, esa distancia entre el valor que nos están diciendo que es cierto y lo que nosotros tenemos como evidencia, como fiscales, para saber si podemos refutar o no esa información, es nuestros valores de nuestros estadísticos o nuestros estimadores. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes partes en esta prueba, ¿sí? Prueba o test. Hoy vamos a hacer eso y cuando lleguemos a R, la próxima semana vamos a hablar de un t-test, ¿no? Vamos a tener, y lo primero que ustedes tienen que hacer es escribir la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque a partir de la hipótesis nula vamos a escribir la alternativa. Si alguien me dice, es que ganaron 5,000, entonces, entonces mi hipótesis alternativa es no ganaron 5,000, ¿no? ¿Sí? Si alguien me dice, ganaron al menos 5,000, yo digo, ganaron menos que 5,000, ¿sí? Ya vamos a ir viendo esto, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir la hipótesis nula y luego escribir la hipótesis alternativa. Y ese es como los pasos. Y siempre se escriben en términos de parámetros, porque estamos haciendo inferencias sobre la población. Entonces, esas pruebas, esas hipótesis, se van a escribir en términos de los parámetros. Luego vamos a calcular un estadístico de prueba. ¿Qué es estadístico de prueba?
es justamente esa distancia entre nuestra X barra y ese valor específico, valor objetivo de nuestro parámetro, lo vamos a trasladar a un estadístico de prueba, ¿no? Entonces, ese estadístico de prueba me va a dar una medida de esa distancia de lo que yo tengo en mi evidencia y lo que estoy suponiendo como cierto, ¿no? Y a partir de esa distancia, nosotros podemos hacer dos cosas. Podemos encontrar la probabilidad asociada a estar a esa distancia, ¿no? Porque acuérdense que nosotros tenemos una muestra de todas las muestras posibles, pero nosotros sabemos que al medio de la distribución va a estar mu, ¿no? Y si yo digo que mu vale cierto valor, yo puedo ver esa distancia en términos de errores estándar, ¿no? ¿Cuántos errores estándar a la izquierda o a la derecha estoy de ese valor, ¿no? Y a partir de esa distancia, nosotros vamos a poder encontrar un valor P, que es una probabilidad, ¿sí? O bien, nosotros vamos a poder comparar contra regiones de rechazo, pero no se preocupen que esto ya lo vamos a ver, ¿sí? Y luego vamos a poder concluir, ¿no? Entonces, nuestro amigo alfa, que hoy lo conocíamos así, nomás como alfa, en realidad tiene un nombre, y tiene un nombre súper bonito, que se llama nivel de significancia, ¿sí? En estadística hay ciertos adjetivos que significan mucho y que no pueden ser utilizados para describir como muchas cosas, y una de esas cosas es significativo, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de resultados significativos, es que esos resultados tienen un nivel de significancia que es alfa, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de significativo, significa que hice un test estadístico, y entonces, por eso ustedes cuando estén escribiendo análisis cuantitativo y realmente no hicieron una prueba de hipótesis o no hicieron una inferencia, no van a poder utilizar el adjetivo significativo. Ese adjetivo va a estar únicamente relacionado con alfa, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya escribimos nuestras hipótesis, encontramos nuestro test, nuestro valor del estadístico de prueba, y vamos a revisar esa distancia en términos de errores estándar, y ya sea que encontremos las chances de tener esta X barra dado un valor específico de mu, o tener esta P gorrito dado un valor específico de P, entonces vamos a poder decir, ¿no? Vamos a tener dos elementos de decisión, ya sea por regiones de rechazo o comparando esas probabilidades contra un nivel de significancia. Ahorita yo sé que suena un poco complicado, pero ya vamos a ver un ejemplito y va a quedar un poquitito más claro, y vamos a hacer miles y miles de ejemplos. Entonces, el nivel de significancia alfa era el riesgo máximo tolerable que deseamos tener de cometer un error si rechazamos la hipótesis nula. O sea que si yo rechazo la hipótesis nula, ¿no? ¿Cuánto es el chance de equivocarme? ¿No? Eso es alfa, ¿no? Que nosotros lo estábamos leyendo como, hasta ahorita, como el complemento del nivel de confianza, ¿no? Entonces son como hermanitos, ¿no? La confianza y la significancia, porque la significancia es el riesgo máximo tolerable. Pero normalmente la significancia tiene más sentido si lo estamos leyendo en términos de una hipótesis nula. Entonces, si yo rechazo a lo que me está diciendo este señor, el alfa sería como el máximo tolerable. Mire, o sea, en el 5% de los casos yo me puedo equivocar de rechazarlo, señor. Entonces, los niveles van a ser más significativos y esos alfas son cada vez más chiquitos, ¿no? Porque le digo, bueno, mire, la verdad es que yo me puedo equivocar de rechazarlo, señor, en el 1% de los casos, ¿no? Entonces yo digo, no, bueno, eso es más contundente que el 5%, ¿no? Entonces, entre alfa, nosotros pongamos valores más chiquitos, nuestro nivel de significancia va a ser más grande, ¿no? ¿Sí?
Y si ustedes se fijan, es un poquito como esta contraparte que teníamos con la confianza, porque si alfa es más chiquito, la confianza era más grande, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a tener 3 tipos de hipótesis, ¿no? Cuando yo hablo de regiones de rechazo, ¿no? Que yo voy a suponer que aquí en medio está mu, pero no cualquier, aquí lo voy a poner como mu, aunque aquí, acuérdense que teta era como cualquier parámetro, entonces puede ser mu o puede ser p para nuestro caso, ¿no? Entonces, supongamos que yo aquí tengo mu, pero no voy a tener cualquier mu. Voy a tener una mu que le vamos a llamar mu sub 0 o mu objetivo. Esta mu, el sub 0, es porque es la que viene de la hipótesis nula, ¿sí? Por eso acá están estos subceros, ¿no? Entonces, nosotros escribimos la hipótesis nula y yo digo, bueno, mi parámetro es igual a cierto valor, que normalmente le decimos valor objetivo. ¿Sí? Entonces, a mí me están diciendo, las personas ganan 5,000 pesos. Perfecto. Mi hipótesis alternativa puede ser lo que llamamos la prueba bilateral o de 2 colas, que yo quiera rechazar que sea igual a este valor. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo rechazar, ya sea porque es más grande o más chiquito, ¿no? Entonces, por eso, como puedo rechazar de ambos lados, se llaman de 2 colas, porque puedo encontrar un valor lo suficientemente alejado de mu sub 0 con mi x barra que me esté dando ese valor, o un valor suficientemente a la derecha que esté completamente lejos. Entonces, normalmente, yo tengo este valor de mu, ¿no? De mu sub 0, y yo asumo que está ahí en medio, porque esta igualdad, esta hipótesis nula, lo que me está diciendo es que esto yo lo asumo como cierto. Entonces, si yo me imagino esa distribución muestral, que ustedes saben que la media de todas esas x barras va a ser igual a mu, entonces mu sub 0 estaría ahí. Entonces yo digo, ok, ¿no? Pero mire, aquí yo voy a tener 2 maneras de rechazarlo. Uno, que mi x barra esté por acá, ¿sí? O sea, que esto esté lejos, al menos en esta distancia donde me caiga a este nivel de rechazo, ¿no? Que ya vamos a hablar de cuáles van a ser los niveles más comunes, o bien que yo esté por acá, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo voy a saber yo a qué distancia estoy? ¿Sí? Pues lo voy a medir en términos de errores estándar, ¿no? Y eso me da a mí valores Z, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa distancia que yo voy a encontrar entre X barra y mu, la voy a dividir entre el error estándar y yo voy a decir, mire, está a... La verdad es que aquí yo estoy a 3 errores estándar a la izquierda de ese valor. Entonces, mire, si usted pone que tengo mi alfa medios y de nuevo acá, ¿cuál aquí va a ser el alfa medios más famoso? Si a ustedes no les dicen nada, ustedes van a tener que asumir un alfa de 0.05 y entonces aquí vamos a tener un alfa medios donde aquí va a ser menos 1.96. ¿De dónde saldrá ese 1.96? Y aquí 1.96. Y entonces yo voy a poder comparar, mire, esta distancia está a 3 desviaciones estándar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Bueno, mire, entonces me cae en estas zonitas de rechazo, que le voy a llamar de alfa medios, donde empieza desde menos infinito hasta 1.96 y va de 1.96 en adelante. Entonces yo digo, mire, o sea, la verdad es que con ese nivel de significancia yo estoy rechazando lo que usted está diciendo, porque realmente las chances que yo tengo de obtener este valor que yo estoy teniendo con mi X barra, dado que lo que usted me está diciendo
sea cierto, que la población se comporta así como usted dice, pues las probabilidades son bien chiquitas, ¿no? ¿Y qué otra cosa podemos hacer? En lugar de hablar de este -3 y compararlo con 1.96, a lo mejor yo puedo encontrar esta probabilidad y compararla contra este alfa medio. Ahorita solo les estoy explicando así como la lógica para que después veamos un ejercicio en la próxima sesión. ¿Y por qué era tan útil que nosotros viéramos los intervalos unilaterales? Porque nosotros también vamos a tener pruebas unilaterales que nosotros llamamos derecha y izquierda, ¿no? ¿Cuál es la lógica, no? Que hoy la prueba, la hipótesis nula me dice, en este caso, por ejemplo, los valores que al menos tiene mi población. Entonces, para poder rechazar ese valor, yo voy a tener que, solo lo voy a poder rechazar, porque yo le voy a decir, no, la gente gana más de lo que usted me está diciendo, ¿no? Y entonces, para poder decir que ganan más que cierto valor objetivo, yo necesito caer acá, ¿no? Porque quiero rechazar esta hipótesis nula. Si ustedes ven, la colita va del lado de la hipótesis alternativa, ¿sí? Esa es como una de las cosas que ustedes pueden ir viendo, porque en lo que más se equivocan acá es saber de qué lado va la cola, ¿no? Entonces, si la hipótesis alternativa es de mayor que, la colita va del lado derecho. Si ustedes lo quieren ver y a mí me sirve, es como que aquí esto se convirtiera en una flechita que me está chismoseando hacia dónde va la colita, ¿no? En la hipótesis alternativa, ¿no? Y en la hipótesis izquierda, ven que me señala para acá, entonces esto va a ser aquí de una sola colita. Entonces, va a ser bien importante que tengamos idea hacia dónde va, porque de eso va a depender, por un lado, tanto cómo vamos a calcular las probabilidades, como cuánto vamos a establecer nuestras regiones de rechazo, ¿no? Para las dos cosas va a definir las pruebas de hipótesis, van a definir cuáles son los procesos que vamos a hacer. Por lo tanto, sí tienen que tener como mucha claridad, o sea, ese pasito que parece así como súper sencillo, describir la prueba, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, si se equivocaron desde ahí, ya se equivocaron en todo, ¿sí? Entonces, tienen que escribir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa de manera correcta para poder tener el proceso. Sí puede pasar de que a veces escriben mal estos y llegan a conclusiones ciertas, pero eso se llama error tipo 3 o error tipo 4, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser nuestro, si nosotros tenemos mu y tenemos algunos valores de x barra, si nuestra hipótesis nula es cierta, el valor de x barra va a estar muy cerquita de ese valor de mu de la hipótesis nula y z va a ser más cercano a 0, en el caso de una prueba bilateral, ¿no? Y si la hipótesis nula es falsa, ya nosotros vamos a tener que en una prueba bilateral, lo que yo les comentaba, que el valor z que nosotros vamos a calcular va a ser mucho más grande o mucho más chiquito. ¿Y cómo calculábamos z? Pues lo vamos a calcular así. Z va a ser igual a mi x barra que yo obtuve con mi muestra menos esa mu sub 0 entre mi error estándar, que en este caso va a ser S entre raíz de N, ¿sí? Ese es nuestro valor de Z. ¿Qué estoy diciendo yo ahí? Que esa distancia la puedo escribir en términos de desviaciones estándar, porque esto es como, esa distancia va a ser un número que está
medido en cierto valor de las variables, ¿no? Entonces, cuando lo divido entre errores estándar, me quedan errores estándar, como cuando ustedes pasan de pesos a dólares, ¿no? O sea, ustedes dicen, bueno, es que un dólar vale 20 pesos, entonces si yo tengo 100 pesos y lo divido entre 20, me quedan 5 dólares, ¿no? Entonces lo mismo hacemos con los errores estándar. Yo tengo esta distancia que va a estar medida en términos de las variables y al pasarla, la divido entre su error estándar y me queda en cierta cantidad de errores estándar, ¿no? Y eso mismo, a mí, esos valores Z, entonces, son valores estandarizados con los cuales yo voy a poder utilizar la distribución normal Z, ¿no? Bien. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestro estadístico de prueba, vamos a calcular el valor P o vamos a... o podemos hacer dos cosas, o usar las regiones de rechazo o calcular el valor P. Las dos cosas nos tienen que llevar a las mismas conclusiones, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hayamos calculado este valor observado del estadístico de prueba, podemos calcular ese valor P. El valor P es ese proceso que nosotros vamos a hacer y podemos entenderlo como la probabilidad de observar solo por el azar un estadístico de prueba tan extremo o incluso más extremo de lo que estamos observando en realidad. Y si se rechaza la hipótesis nula, esta podríamos entenderlo como el nivel de probabilidad de haber tomado una decisión incorrecta. ¿Por qué decimos extremo o más extremo? ¿Se acuerdan que hay... Y acá, cuando yo les dije esto, les dije, este va desde menos infinito hasta el valor que nosotros obtengamos acá. O sea que es la probabilidad de que yo tenga este X barra o una X barra aún más lejana, ¿sí? Entonces, por eso lo hacemos de esta manera. Vamos a calcular este valor, ¿no? Y realmente con nuestras fórmulas de Excel, con nuestras calculadoras, es muy fácil encontrar este valor. Nomás que para pruebas bilaterales vamos a tener que hacer una modificación, pero de ahí está muy bien. Y en este caso nosotros también, por ejemplo, si nosotros tenemos mi X barra por acá, sería el valor extremo o más extremo de encontrar este. Acá puedo tener mi X barra, también el extremo o más extremo. ¿Por qué decimos extremo? Porque pues puede ir hacia arriba o hacia abajo dependiendo del tipo de prueba de hipótesis o incluso cuando tenemos pruebas bilaterales podemos rechazar la prueba porque es un valor muy grande o muy chiquito, ¿no? Bien, entonces me voy a dejar acá porque no vamos a poder ver el ejemplo, pero antes de irnos voy a lanzar una encuestita de si entendieron un poquito las pruebas de hipótesis. Ahorita me conformo con el poquito. Ahí tengo a 5 muy dudosos. Tres dudosos. Y bueno, 2 dudosos y Diego que no le sale. Que ahorita ya nos puso ahí un chequecito para contarnos que sí. Bien. El viernes no vamos a tener sesión porque no quiero
que los grupos vayan diferente, y en la tarde hay 2 eventos en los que yo tengo que estar. Entonces, dado que no voy a dar la sesión en la tarde, pues decidí que ustedes tampoco tuvieran sesión. Pero aprovechen para terminar esos mapas, que hoy han entregado poquitos los mapas, entonces aprovechen esas 2 horitas que tienen para hacer los mapas. Cualquier duda, ahí nos escriben en los chats, y porque no quiero que las clases se equilibren entre los 2 grupos. Quiero que vayamos iguales. Entonces, en la tarde hay 2 eventos. Uno de cómo se hizo el censo, que va a ser transmitido por Flaxo. Yo les paso la información, pero si quieren asistir, que va a ser a las 4 de la tarde. Y a las 5 de la tarde tenemos el encuentro anual de las R Ladies. Entonces, de las R Ladies de México, si quieren conocer un poquito más de cómo nos organizamos en los capítulos, o si quieren incorporarse las chicas a las R Ladies de la Ciudad de México, pues, o ver qué hacemos y por qué lo hacemos, y conocernos un poquito más, también les voy a pasar la invitación para que nos acompañen. Ese empieza a las 5 de la tarde. Entonces, pues eso, entonces como voy a estar en esos ambos eventos, tengo que asistir. No lo voy a dar yo, pero tengo que asistir. No voy a tener la clase de la tarde, y por tanto no quiero tener la clase de la mañana para que no se me descuadre y que luego un grupo vaya. Porque en general pierdo más clases en la tarde que en la mañana. A mí me encanta este horario porque no me choca con nada. Entonces a las 7 de la mañana nunca tengo eventos, entonces como que nunca pierdo la clase de las 7 de la mañana, pero y entonces ya me ha pasado en otras ocasiones que los de la mañana iban 2, 3 clases adelante, y entonces al final el examen tiene que ser diferente, y eso no me gusta, porque cómo van a ser diferentes si van a clase con la misma profesora. Entonces, pues eso, ¿no? Entonces, nos veríamos hasta la próxima semana, pero aprovechen de terminar sus mapas, ¿no? Y si quieren hacerse su mapa también de las diferencias apareadas, mejor, ¿no? Acuérdense que eso es para ustedes. Así que nos vemos el próximo martes. Gracias, profesor. Gracias, bye. Gracias, profesora. Hasta luego.